Venezuela, las principales encuestas de cara a los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre muestran a la oposición con una significativa ventaja sobre el oficialismo. Entre 20 y 28 puntos separarían al chavismo de la oposición. En Caracas, nuestra periodista Daniela Zambranos tiene el informe. Según el último sondeo de Data Analysis, 8 de cada 10 venezolanos evaluaría de forma negativa la gestión del presidente Nicolás Maduro. Coincidiendo también, en este caso, con la firma More Consulting, quien nos muestra una caída desde el enero del 2014 del 60% a cerca del 23% en octubre del 2015. Rechazo que se evidenciaría en la intención de voto a favor de los candidatos de la unidad en los venideros comicios legislativos. En este caso de Consultores 21, una encuesta cerrando en septiembre del 2015, una diferencia de 20 puntos a favor de los candidatos de la unidad. 30 puntos nos otorga Benebarómetro al voto de la Mesa de la Unidad Democrática sobre la intención de voto para el gobierno. Tenemos el caso de Data Analysis, que coincide con estos dos números anteriores en su última encuesta y muestra una diferencia de 28 puntos a favor de los candidatos de oposición. Esto es en la circunscripción nacional. La consultora Interlaces, quien en su última encuesta de septiembre del 2015 muestra una diferencia de 27 puntos en todo el país a favor de los candidatos de oposición. Incluso en la Parroquia Popular 23 de enero, bastión del chavismo. Estamos ganando por 17 puntos en el 23 de enero. Esa es la razón de que Maduro ande medio loco, que se prepare para entregar, en este caso la Asamblea Nacional, la mayoría en la Asamblea Nacional. También en el estado Barinas, cuna de la revolución. Cuna de Hugo Chávez. La diferencia nos está dando cerca, en este caso, de 10 puntos. El de Barinas lo recalcamos por emblemático. La oposición considera que la tendencia es irreversible, por lo que exhortan al ente electoral a impedir los excesos y el ventajismo institucional. El Consejo Nacional Electoral, garante del proceso electoral equilibrado, permite estas cosas: las cadenas, los centros con estos nombres, los colectivos, el acompañamiento indebido como instrumento de amedrentamiento, los excesos y los abusos del Plan República, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras cosas. Últimamente el presidente Maduro ha dicho que se echa a la calle en caso de que pierda las elecciones. Bueno, que esté preparando, no sé, los zapatos para caminar bastante porque va a perder. Consideran además una provocación los nombres aceptados por el CNE para los centros de votación que fueron recientemente incorporados. Centro de votación Robert Serra, 17 de junio. O prócer de la independencia. Centro de votación Pura Sangre de Chávez. Centro de votación Victoria Zamorana. Centro de votación Nicolás Maduro. Insistieron en que no confían en el árbitro, pero sí en el voto de los ciudadanos. Reiteran la necesidad de una observación internacional calificada que garantice la transparencia en el proceso electoral. Quiero saludar en esta parte del programa a Osvaldo Ramírez, él es consultor político, director de ORC Consultores. Buena tarde, gracias por acompañarnos. Yo comenzaría preguntándole, cuando estamos a tan solo 2 meses de las elecciones para una nueva Asamblea Nacional en Venezuela, esta tendencia que señalan la mayoría de las encuestas, ¿es ciertamente irreversible, como se está diciendo? Bienvenido, buena tarde. Feliz tarde, Daniel, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el tema es que si bien la oposición en este momento cuenta con una importante ventaja, entre 25 y 35 puntos de brecha, dependiendo la encuestadora que esté midiendo y cómo haya sido realizado ese campo, el tema es que no va a ser una elección nacional, sino que son 114 elecciones. Esas 114 elecciones, particularmente pudiéramos hablar que
son cerca de 30, 32 terrenos en donde realmente se va a dar esa elección. Y allí es donde se está viendo con muchísima fuerza los esfuerzos del gobierno, primero de una manera bastante tramposa en tratar de confundir al elector entre la tarjeta de la unidad y la tarjeta de mi unidad, un partido secuestrado por el TSJ y dado a seguidores del oficialismo. Por otro lado, los operativos de seguridad. Un tercer aspecto ha sido puntualmente la capacidad de poder retener comida y colocarla solamente en esos circuitos a través de las redes de alimentación del gobierno para tratar de generar un efecto importante. ¿Cuál es quizás el principal objetivo en este momento del oficialismo? Tratar de impedir que la oposición pueda alcanzar la supermayoría, que son los 112 diputados, o una mayoría de unos 100 diputados que le permitan efectivamente generar un balance de poder en Venezuela. Que si bien la oposición tiene todas las oportunidades para ganar esa mayoría simple, que estamos hablando de 84, 85 diputados, en los términos reales del poder todavía faltaría mucha fuerza para efectivamente poder materializar un equilibrio o poder generar cambios desde la Asamblea Nacional. Claro, digamos, evidentemente que harían falta muchas cosas más para lograr un equilibrio de poderes en Venezuela, pero de cara al poder que ejerce el chavismo, de cara a los seguidores del chavismo, perder una elección, digamos, con los porcentajes que están manejando las encuestas, no es poca cosa para el gobierno. No es poca cosa. De hecho, el día de ayer se dio una reunión importante en el marco del Consejo Federal de Gobierno, que es el organismo que agrupa a todos los gobernadores junto con el Poder Ejecutivo Nacional, y en el cual el presidente Maduro tuvo un discurso totalmente diferente al que había tenido en campaña en día anterior. Fue un discurso de cordero, fue un discurso de diálogo, fue un discurso de decir prácticamente reconocer esos resultados e invito a la gente a trabajar. ¿Por qué? Porque prácticamente la estabilidad y la gobernabilidad del Ejecutivo Nacional, asumiendo que no haya cambios en la política económica, asumiendo que no haya cambios, que veamos un 2016-17 como fue el 2015, pasa por la Asamblea Nacional y pasa por la capacidad que tiene ese órgano de aprobar o desaprobar el descontrol fiscal que puede generar o puede tener el Ejecutivo y que la Asamblea Nacional actual lo que ha sido es permisiva. Ahora, el tema yo creo que importante es cómo se está viendo la capacidad que tiene el elector en este momento, que si bien indica que va a ir a votar y que no quiere a Nicolás Maduro y que rechaza en menor cuantía la marca PSV, la marca oficialismo o chavismo, la realidad es que el elector le está diciendo también a la oposición: voy a votar por ti, pero en este momento no hablemos cuando se acerque la elección. Entonces comienza a haber un tema de desconfianza, de saber que yo al final del día estoy contando con un voto más espontáneo y el chavismo está contando con un voto más estructurado de 2, 3 millones de personas que puedan tener en sus listas y en sus bases de datos. Eso quiere decir, señor Ramírez, es decir, llegamos al punto donde llegan todas las elecciones en Venezuela. Convertir el descontento en un voto efectivo para la oposición. Porque el problema es que, claro, nunca las encuestas han dado la diferencia que dan ahora, pero el gran problema de la oposición es hacer que los venezolanos voten el día de las elecciones. Sí, bueno, y claramente yo creo que estás dando en el clavo. El problema es que el venezolano ahora está desconociendo a la clase política, rechaza la institucionalidad, desconfía de los partidos, porque está inmerso en una crisis económica y en un estado de supervivencia personal, dado el gran aumento de los precios, dado el tema de la pérdida de compra del salario, dado los temas de los factores de seguridad, que le dicen y lo llevan a desconectarse de los asuntos públicos en demasía. Si bien entienden que el voto es importante, convertir ese voto, materializarlo o llevar esa frustración, efectivamente votar por un bloque A o un bloque B, se está dando, pero quizás el gran reto de la oposición es terminar de amarrarlo, porque está costando hacer entender que efectivamente, si bien la oposición gana la asamblea, es un primer paso, pero no es suficiente para generar un equilibrio de poder en el país. Y quizás el ciudadano harto, bastante cansado de los últimos 2 años, de toda esta polarización política, que particularmente se quebró, y eso es lo que indican las encuestas, le está diciendo a la oposición: te voy a apoyar con mi voto,
pero es importante que tú también me marques una hoja de ruta, cómo vamos a seguir avanzando en esto. ¿Por qué? Porque el 2016 sí presenta una caja de Pandora que se abre, de referéndum revocatorio, de elecciones de gobernadores, de posible constituyente para, o quizás hasta un gobierno de cogestión, de diálogo nacional para tratar de enrumbar a todo el país y a todos los ciudadanos en una misma dirección. Y yo creo que eso va a requerir de la madurez política para efectivamente poder generar cambios y los cambios estructurales que la gente está esperando. Quiero darle las gracias a Osvaldo Ramírez, consultor político, director de ORC Consultores. Gracias por acompañarnos estos minutos. Muchas gracias a ustedes.